Hola, ¿cómo están? Estamos aquí para hablar de la ISO 18091 y los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU. Me encuentro con el doctor Carlos Katzen. Me presento, soy Alejandro Aguilar y el doctor va a ser el encargado de llevar con nosotros estas sesiones. Doctor, ¿podría hablarnos del contenido de este curso? Sí, con mucho gusto. En esta sesión la idea es que ustedes puedan comprender de manera integral los elementos que componen la ISO 18091. Entender qué es la ISO 18091, la relevancia de los gobiernos locales, cómo esto trabaja con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de manera integral, algo que no está pasando en el mundo. Y bueno, eso nos va a dar muchísima información que podemos aplicar en nuestras propias localidades. Después vamos a entrar ya de fondo a la ISO 18091. Esto nos permitirá revisar los 4 grandes anexos, más el documento base, que nos explican distintos aspectos que deben ser considerados en la implementación de esta norma internacional. Y después tendremos oportunidad de trabajar algunos otros elementos que tienen que ver con cómo los derechos humanos y algunas mejores prácticas como las de ciudades inteligentes pueden adaptarse, para finalmente tener ya un esquema más amplio de implementación que nos permita que esto sea útil y que le sirva en el trabajo cotidiano. Empezamos si quieres. Gracias, doctor. ¿Cuál es el contexto de las labores que usted ha realizado? Bueno, hay un poco para que tengan ustedes la panorámica desde dónde le estamos comentando. Mi nombre es Carlos Katzen, tengo 30 años de estar trabajando el tema de gobiernos locales a nivel internacional y en México. Soy también el coordinador del grupo de trabajo de la ISO Comité 176, que es el encargado de todas las normas de calidad que se han implementado desde el Organismo Internacional de Estandarización. En este grupo yo coordino 72 investigadores de 34 países. Durante 15 años hemos trabajado, primero 18 países y después estos 34, en elaborar los documentos base que hoy son la ISO 18091-2019. Esto ha sido un procedimiento marcado por normas internacionales que nos han llevado a abordar justamente un documento que era indispensable hacer. Y bueno, y con esto, hay algunos otros datos muy rápidos. He tenido a cargo en mi país, en México, el diseño de la institución que hoy en día, desde el gobierno federal, está a cargo de los más de 2.446 municipios y 16 alcaldías de la Ciudad de México que tiene el país. Fui su primer director, tuve que hacer un instrumento de medición para poder trabajar con todos los gobiernos municipales y ayudar a coordinar la relación intergubernamental de 23 dependencias federales para que pudieran ensamblarse de manera en que vieran un mapa que les permitiera justamente trabajar integralmente la relación intergubernamental de forma tal que pudiera haber resultados medibles para todas las partes. Esto también se llevó en ese contexto a la Red Interamericana de Alto Nivel para la Descentralización, el fortalecimiento de los gobiernos locales y la participación ciudadana del Organismo de Estados Americanos, la OEA, de la cual yo fui presidente de la RIAD, de esta red, y donde los trabajos que realizamos en aquellos años a nivel de todo el continente fueron finalmente aprobados en una resolución en 2004 en Ecuador, y es una resolución que mandata a los países y al mismo OEA para trabajar la calidad en gobiernos, misma que sigue vigente a la fecha.
Anteriormente, y nada más como un dato adicional, comento que hemos estado trabajando con todos, 3 años con todos los municipios del país y anteriormente con los 46 municipios del estado de Guanajuato, lo cual nos permitió hacer un primer instrumento de medición y de gestión que después fue la base para esto que tenemos. Y anteriormente me remito a la creación o la innovación de la nueva gestión pública en México, que es 1989 en el municipio de León, donde me tocó participar junto con Carlos Medina Plasencia, quien era el alcalde en aquella época de la ciudad, y con Javier Cordero, que era el encargado de desarrollo organizacional del municipio, recorrer todas las áreas municipales durante 3 años para ir tratando de entender cómo debíamos de ver el futuro de cada parte de la organización. Y bueno, eso es todo un contexto importante para introducir a qué es la ISO y cómo llegamos hasta aquí. Bueno, en este contexto yo quisiera nada más decir que esta introducción nos debe de dar elementos donde comprendamos de manera integral el conjunto. Ya posteriormente tendremos oportunidad de ir ahondando en cada uno de estos temas. Excelente. Muchas gracias. Gracias.